Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Hola, pueblo dominicano. De nuevo con ustedes y su programa Momentos de la Historia. En varias ocasiones ha estado con nosotros una figura conspicua por su diversidad de caracteres y aportes en diferentes áreas. Médico de profesión, pediatra de especialidad, director de un importante hospital en la República Dominicana, en Santo Domingo, y al mismo tiempo un hombre que ha mantenido un sentimiento patriótico a toda prueba. Por muchos años ha sido un dirigente de la sociedad, el Instituto Duartiano, y ha sido un hombre que ha difundido y defendido el pensamiento duartiano a todo lo que cabe, a través de conferencias, de charlas, de escritos. Y aquí nos ha visitado a hablar de temas diferentes, del encuentro de Martí con Máximo Gómez. En otra ocasión hablamos de la Trinitaria, su formación, su desarrollo, su incidencia. En otra ocasión nos habló del papel de la línea noroeste en la historia nacional, y esta vez él puso a circular una obra que ha tenido un impacto, diría yo, en términos grandiosos. Es una obra que se presta a un estudio a fondo, que tiene aspectos que son de carácter polémico, que son nuevos, que son el resultado de investigaciones, de estudios y de su propia opinión, fruto de la investigación de nuestro invitado. Yo me refiero al doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, un hombre que por demás tiene una característica que es bueno destacar. Él es descendiente de un presidente de la República. Del segundo presidente de la República, y que verdaderamente jugó un papel extraordinario y que se enfrentó y estuvo en contra de la invasión norteamericana de 1916-1924, pero además de una familia de un origen antitrujillista. Yo dije que era médico, que es especialista como pediatra, pero además de eso fue militar. Nada más y nada menos que con estudios realizados en Estados Unidos, y que el gobierno de Trujillo trató de impedir que él saliera del país por razones obvias. O sea, por la parte de Jiménez Grullón, era un antitrujillista, su familia, su historia, y además de eso, entonces él sobresalió como médico y estuvo en dos procesos importantes de la historia mundial. Estuvo en Corea, donde hubo enfrentamiento en su condición de médico, no de combatiente. No sé si tuvo que combatir en determinado momento o defenderse. Dirigió un pelotón médico. O un pelotón médico. Y también en otra fase de lucha militar, y se formó como un médico militar. Eso le da fortaleza para poder ser no solamente un administrador, sino tener carácter, don de mando, que él combina esas dos facultades. Un hombre sencillo, humilde, al servicio de los demás, pero también con una formación de disciplina. Y esos son los caracteres que nos pasan. Bueno, yo ya con esta presentación me voy a evitar seguir prolongando. Él es un estudioso, un investigador de la historia y un duartiano extraordinario, secretario de el Instituto Duartiano Dominicano. Entonces, con eso nosotros presentamos a Julio Manuel Rodríguez Grullón, que por todos los lados
ofrece patriotismo. Yo quiero que esta vez él nos hable, describa las características profesionales históricas, la firme defensa del pensamiento de Duarte, en qué consiste esa obra y qué lo impulsó a él a escribirla y qué características, en sentido general como introducción, brevemente nos describa la misma. Sí. Bueno, gracias por esa introducción. Casi me ruborizo, pero bueno. Meritoria, dijiste las cosas reales. Pero miren, la figura de Duarte, lo que me motivó a escribir el libro es que no se le ha dado el reconocimiento que merece. ¿Por qué? Porque en la época que Duarte vivió, los dominicanos no creían que la nación que tenemos ahora iba a existir. Había un grupo realmente de la clase más alta, de la escasa clase alta, que quería salir de los haitianos y que viniera la potencia de la época que lo quisiera. En el momento de preciso de Duarte era Francia, pero después anexaron el país a Estados Unidos y a España, porque era cualquiera de las potencias que ellos creían que podían impedir que los haitianos nos dominaran, porque ellos eran básicamente anti-haitianos. Hasta ahí llegaba. Anti-haitianos, era simplemente anti-haitiano. Y Duarte, la diferencia era que Duarte no es que era anti-haitiano, él era anti-español y era anti-americano, ante lo que fuera que viniera aquí a dominarnos. Él se oponía a cualquier potencia que quisiera subyugar el país y a impedir su independencia. Exacto. Y soberanía. Duarte era dominicano, independentista, y ahí fue el choque. Entonces, apoyados en el cónsul francés Saint-Denis, los separatistas, como yo los llamo, se impusieron y declararon a Duarte traidor a la patria. Lo querían fusilar, pero se metió Cohen, que era en ese momento un hombre muy poderoso, y dijo que es imposible, y lo exiliaron. Y eso fue un trauma psíquico tremendo para Duarte. Fíjate. Y la familia entera. Y después... Porque también expulsaron su hermano. Fusilaron a María Trinidad Sánchez. Exacto. Al año siguiente o a los meses siguientes. Al año de la proclamación. Pero después, como a los 7 meses de haberlo expulsado a Duarte. Exacto. Entonces, arriba de eso, expulsan a su familia, atropellándola. Después que fusilan a María Trinidad Sánchez, ahí mismo, un decreto declarando los traidores a la patria a todos y quitándole su bien. Expulsándolos, todos los humillaron. La cosa fue tan seria que 2 quedaron locos. Su hermano Manuel y Juan Isidro Pérez. 2 de las personas más allegadas a Duarte, de todos esos traumas que ocurrieron entre julio del 44 y abril del 45, quedaron locos. Y Duarte quedó impactado también. Duarte lo que hizo fue que se fue para la selva. Desapareció por 12 años para que se acabara el duartismo. O sea que Duarte fue afectado también por eso, aunque no llegó al extremo de perder la razón, pero también cambió la personalidad. Cuando Serra lo describe a los 25 años, era un hombre alegre y sonriente. Cuando viene en Santiago, que lo describen unos nietos de España, era un hombre de mirada perdida, taciturno y sin sonrisa. O sea, le habían cambiado la personalidad a Duarte esos acontecimientos. Y entonces eso influye hasta en la foto que se presenta de él, que no corresponde. Precisamente. Entonces, no hay foto de Duarte. Ya él tiene 60 años, está... La hermana Rosa dice, pero no hay foto tuya y tú te estás casi muriendo, vamos a llevarte. De ahí esta foto. Entonces de ahí es que yo salgo, que conseguí que una artista amiga me dibujara con la descripción del rostro de Duarte que hizo Serra. Me dibujó eso. Ah, bien. Entonces ese es un Duarte de 25 en Palacio años. Nosotros, digo nosotros porque yo no hablo en términos personales, conseguimos con los familiares que tenían lo que es una especie de captación de fotografía, porque en esa época no existía, y se exhibe en el Palacio Nacional a la entrada del mismo. Pero esta es realmente
un estudio de la figura de Duarte a los 25 años. Una adaptación de llevarlo en un pincel a un óleo, tomando los datos que dio Serra, describiendo el rostro de Duarte a los 25 años. Correcto, entonces ahí entra no solamente la edad, la característica humana y psicosocial de Duarte. Esa es la importancia que tiene. Era un Duarte y alegre. Y el porqué de Duarte 25, por la edad, para que se vea que es un Duarte de 25 años. Ya, porque esa es la descripción de la cara de Duarte a los 25 años. Entonces, Duarte 25. Correcto, muy buena explicación. Como introducción, vamos a dejarlo ahí porque entonces ahora usted va a explicar quién fue Duarte durante esas etapas que le correspondió vivir y qué papel jugó por la independencia, la soberanía, las libertades nacionales y al mismo tiempo los cambios sociales. Y creó el germen institucional, la primera constitución de la República, Duarte, la precisó en términos generales, aunque fue violada. Él rehusó la presidencia por aclamación. Dijo que eso era un precedente fatal y no lo quiso nunca. Que había que hacer una constitución primero y después elecciones. Y eso lo aprendió estudiando la historia de Estados Unidos, porque él estuvo en Estados Unidos. Seguro. Y vio los resultados que eso ha dado, que nunca han tenido un golpe de Estado. De ahí que viene toda la grandeza de ese país. Muy bien, entonces en breve continuamos con el segundo segmento de este programa con la participación del doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, quien nos va a abordar este tema, Duarte 25, en toda su manifestación y explicaciones. En breve continuamos. Compartimos con el doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, médico de profesión, especialista como pediatra, director médico, pero al mismo tiempo un historiador profundo que se ha especializado en el pensamiento de Duarte. Y estamos describiendo aquí su obra. Él ha escrito varias obras importantes, ha dictado inmensidad de conferencias aquí fuera del país. Pero esta vez estamos hablando de Duarte 25 por las razones que explicamos en el capítulo pasado. Ahora, yo quiero que él nos describa el origen de Duarte, su ingreso en la lucha pro independencia, su formación en Europa, la Trinitaria, sus integrantes, cómo Duarte utilizó el aspecto militar para adiestrar a sus seguidores y además el aspecto cultural y artístico para llegar profundamente a la población. Sí. Esa parte de la vida de Duarte. Eso es muy importante. Fíjate, Duarte era de una familia de clase alta, de la reducida clase alta de la época que había, porque su papá era un español que vino y fue exitoso en este negocio de los buques que venían, repararlos, venderle piezas, y después puso una ferretería. O sea que Duarte se crió en la Tarazana y sus amiguitos eran hijos de españoles, igual que él. Entonces, Duarte demostró gran inteligencia. Rosa Duarte dice que en los cursos que iban, porque eran escuelas particulares, claro, porque los haitianos no estaban interesados en que se educara a nadie, y no había escuela pública y cerraron la universidad. O sea, los haitianos no estaban interesados en educar a nadie. Entonces eran escuelitas particulares y Rosa Duarte dice que Duarte siempre era el decurión del curso, o sea, decurión era el estudiante más adelantado y que tenía que ayudar a los otros en las tareas. Ese era Duarte. Cuando Duarte llega a los 16 años, su papá dice, bueno, yo debo enviar a este muchacho a cultivarse, a desarrollar esa inteligencia fuera. Aprovecha que va un amigo, un juez, y le dice que si le quiere llevar a Duarte, y él dice que sí. Entonces Duarte y un grupo abordan un buque que era un capitán norteamericano, John Harradon Jr. Y entonces
él ve que el pasaporte de Duarte dice que es haitiano, porque así era que tenía que decir. Y le dice a Duarte, ¿no te da vergüenza ser gobernado por esos negros que eran esclavos? Esa gente tan bruta. Entonces Duarte, que venía de un hogar anti-haitiano, porque su papá vino en el 99, pero cuando vino Toussaint en el 1, él se fue para Puerto Rico. Allá fue que se casó con la mamá. Y regresó después que se fueron los haitianos, ya en la época de Sánchez Ramírez. Y cuando llegaron los haitianos, su papá rehusó firmar una carta donde le daban apoyo a los comerciantes españoles a Boyer. Entonces que Duarte creció en un ambiente anti-haitiano, y al decirle haitiano, él le dijo, mire, y cuando yo regrese, yo voy a hacer porque mi país sea libre e independiente. Le dijo Duarte, que tenía 16 años, al montarse en el barco se llamaba George Washington, aquí. Entonces llegan a Estados Unidos, ya Duarte tiene su decisión hecha. Y se pasa un mes allá, estudia, ve, porque Duarte decidió adoptar el sistema democrático, pero ¿dónde fue que lo vio? Porque en Inglaterra no había, era un rey, en Francia era un rey, y en monarquía era un rey. O sea, él lo que vio en Europa fueron monarquías, algunas constitucionales como la inglesa, pero constitucionales en la práctica, no en la teoría. Y en Francia y en España eran dictadores, eran reyes absolutistas. El que estaba en Francia era hermano del 16 que mataron los revolucionarios, y el de España era Fernando VII, que era Fernando X, que era un tirano. Bueno, pero él ve ese régimen democrático y dice, bueno, además, esto es lo que vamos a hacer. Estaban en efervescencia entonces la revolución Sí, las ideas estaban. Las ideas de la fraternidad, de la libertad. Barcelona estaba llena de sociedades secretas. Exactamente. Entonces, y los masones, también, los masones eran una realidad de lucha, no solo en Europa, sino que incidieron en toda la lucha libertaria de América. Las ideas democráticas estaban diseminadas. Correcto. Y la masonería jugó un gran papel en eso. No hay duda. Y Duarte las adoptó. Y Duarte se hizo masón también. Sí. O sea que esa es la idea que él trae en su cerebro cuando llega, poner un gobierno democrático, pero independiente. Y cuando llega y le preguntan que lo que más le impresionó, dice que son los fueros y libertades de Cataluña, que eso eran unas concesiones que hacía el rey para que tuvieran cierta independencia los catalanes. ¿Sabe que en España hay un regionalismo tremendo de toda la vida? Sí, todavía se están peleando. No solamente los catalanes, sino también todo el mundo. La parte de los que estuvieron en guerra hasta hace poco, que tienen su propia lengua, su propia costumbre. Sí, en Cataluña. En Cataluña. O sea, en España hay un gran regionalismo, pero Duarte lo que captó fue las ideas democráticas. Entonces también Duarte en Barcelona se hizo un romántico, o sea, la poesía romántica, que le gustaba mucho, que era avanzada en su para la época, y cuando él llega entonces tiene todas estas ideas, y desde que llega comienza a hacer reuniones por las tardes, cuando acababa de trabajar en el negocio, con los amigos, y a propagar la idea de la libertad y de la democracia, las dos juntas. Se pasa en eso un tiempo. ¿Qué ocurre? En el 1838 ocurrieron las primeras manifestaciones contra Boyer. ¿Qué fue lo que pasó con Boyer? Mira, los franceses le cobraron a los haitianos para reconocerle la independencia. O sea, los esclavos se rebelan, queman, acaban, matan, después declaran la independencia, pero no se la reconocen. Entonces, el país tenía problemas para negociar, porque no se la reconocía ni Francia, ni Estados Unidos, ni nadie. Toussaint, muy hábil, no hizo independencia y siguió negociando, pero después que hacen la independencia, tú tienes que tener el reconocimiento político para que venga el comercial. Entonces, no le daban. Y Boyer quiso hacer eso, y los franceses le pusieron que tenía que hacer una recompensa para ser reconocido. Primero fue una suma exagerada, después quedaron que iban a hacer 36 millones de francos, tenían que pagar 2 millones al año. Eso fue en el 1838.
un sector del Congreso no quiso, que no había que pagarle nada a los franceses, que era eso, y Boyer lo sacó de la Cámara de Diputados, y Duarte vio eso en el 38. Además, le pusieron un impuesto a los dominicanos para pagar esa deuda, motivo de descontento. O sea, Duarte dice, bueno, yo tengo que organizar mi movimiento porque aquí vienen cosas ahora que yo voy a aprovechar. Coyuntura favorable. Y hace la Trinitaria. Y comienza entonces a propagar la idea independentista. Hace una sociedad, la filantrópica, pero no era para regalar, porque filantropía se asocia como que ahora se da dinero, se ayuda a los... Pero no, era en el sentido de propagar ideas de igualdad entre los hombres. Eso era lo que tenía el concepto de filantropía de esa época de él. Y se echaban esos discursos porque los haitianos nos tenían pisados. Boyer viene ofreciendo igualdad, pero los haitianos desde que Salinas hace la Constitución tienen un acápite que solamente los negros pueden ser ciudadanos y tener propiedades. Y los dominicanos eran mulatos, no eran negros, no podían tener propiedades ni podían ser ciudadanos. Y las propiedades provenían básicamente de descendientes españoles o españoles propiamente. Sí. O sea que los dominicanos no era verdad que había igualdad, estaban pisados. Entonces, cuando Duarte ve que la filantrópica no produce los efectos deseados, entonces hace la dramática, que era obras de teatro, donde se ponían situaciones parecidas a la que existía, donde la gente se rebelaba. Para que la gente entendiera. Eran mensajes. Es que el arte y la cultura son parte integrante de las luchas de los pueblos que permiten que las ideas sean captadas por la población llana. Y una obra que la viuda de Padilla, que la usaron hasta contra Trujillo, la usó Duarte contra los haitianos para propagar la idea de la libertad. Fíjate, y eso le dio resultado. Eso levantó el ánimo. O sea, una combinación del aspecto secreto de la Trinitaria con la difusión de las ideas a través primero de la filantrópica y después de la dramática. Entonces, lo que yo le voy a pedir a usted es una excusa para una pausa breve y luego usted continúa el desarrollo de esto y entonces vamos a entrar a definir la esencia de esta obra. Y yo le voy a hacer una simple pregunta para que usted pueda desarrollarla más profundamente. En breve continuamos con el doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, quien nos honra con su presencia y dando una cátedra sencilla como es su característica, pero profunda como es su contenido y manejo, hablándonos sobre las ideas y las acciones de Duarte a lo largo de la historia de nuestro país. El que lee, y yo invito a que la población lea esta obra, porque es un aporte de la investigación histórica que hace el doctor Rodríguez Grullón. Llega a una conclusión, el doctor se queja y lo dijo al principio de esta participación suya. Duarte no tuvo, quizá al principio fue declarado como el padre de la patria, el presidente de los dominicanos. En el Cibao hubo un movimiento para que él fuera presidente, pero como no había una constitución establecida, él se negó a recibir el poder. Eso él lo explicó. Pero la población, en la medida en que Duarte fue declarado traidor y su familia y ausente del país, poco a poco Duarte hasta la restauración no volvió a República Dominicana y entonces lo subestimaron de tal suerte que lo sacaron de que a pedir recursos a favor de la causa restauradora, es decir, no reconocieron su mérito. Entonces la esencia de esta obra es de que Duarte no
no recibió el reconocimiento que se merece. Entonces, en esencia, si yo interpreté bien lo que he leído y lo que usted ha dicho, debo concluir en lo siguiente. No se presta la obra a una contradicción de que auténticamente, como dijo Juan Isidro Jiménez Grullón, Duarte es el único padre que ha tenido la patria. Claro. No entra esto en contradicción con la proclamación de Duarte, Sánchez y Mella como los 3 libertadores de la patria. Que usted nos explique eso en su lenguaje, en su forma, en su interpretación de los hechos, en la medida que sea posible. Antes de llegar ahí, mira, ¿por qué Duarte perdió de sus oponentes en el 44? Fue porque, como estamos hablando de la... Estamos hablando de 1844, para que no haya confusión. Del dinero que tenían que pagar. En el 43, que tumban a Boyer, dejaron de pagar. Dejaron de pagar los haitianos. Entonces, los franceses querían asegurarse de que ese pago continuara y querían una garantía y enviaron a un capitán a que examinara a ver qué era lo que podía cogerle garantía, y fue Samaná. Que Samaná era suficiente y valía lo suficiente para que la deuda que había se podía saldar. Entonces viene Saint-Denis con la misión de que Samaná pase a Francia. Pero lo mismo pensaban los norteamericanos, que iban en ascenso como potencia. Eso fue después, pero estamos ahora del 44. Sí. Entonces, Saint-Denis ve que Duarte no está de acuerdo. Duarte ni visita a Saint-Denis. Entonces, en el momento crítico de la lucha entre Duarte, Santana, Bobadilla y demás, Saint-Denis planta buques de guerra en el puerto. Santana está en el sur. En la ciudad está José Joaquín Puello y Sánchez. Pero la ciudad tiene una muralla y Santana no puede entrar porque estaban los ejércitos profesionales defendiéndola. Saint-Denis convence a Sánchez y a Puello que dejen entrar a Santana. A los 3 días están todos presos. Y listo. Y Duarte está en Santiago. ¿Por qué Duarte está en Santiago? Porque sobrevino una lucha por empleos. Los trinitarios, ¿verdad?, y los que habían sido funcionarios durante el gobierno haitiano estaban en pugna por los empleos en el gobierno. Los que habían sido funcionarios no querían dejar el empleo. Y los trinitarios decían, pero ustedes no pueden seguir. Y una crisis, ¿y qué es esto? Y mandaron a Duarte al Cibao porque fue una lucha entre gente. Es interesante que tú veas el decreto donde mandan a Duarte al Cibao. Además de eso, también en el Cibao, que producían el cacao y el café, también le metieron muchísimas falsas monedas sin fondo. Entonces, eso descalabró la economía. Pero el problema eran los empleos, y entonces mandan a Duarte para Santiago. Por eso es que Duarte se va, y ahí hay que aprovechar a Saint-Denis para que pierdan. Entonces, ya Santana, Duarte no quiere guerra civil, lo meten preso, entonces lo declaran traidor a la patria. A Duarte, a Sánchez, a Mella, a todos sus más cercanos. Y lo expulsan de por vida. Y autorizan que el que lo agarre lo puede fusilar aquí. Bueno, eso fue un tremendo trauma. Pero Duarte estuvo en Hamburgo brevemente, hacía mucho frío y no conseguía empleo. Y regresó y estaba en Puerto Rico, en San Tomás, perdón. Entonces ahí se hace una conspiración. Que es cerca de Puerto Rico. Sí. Hay una conspiración contra Santana, y está metida María Trinidad Sánchez. Y Santana decide que hay que dar un ejemplo. Y fusiló a María Trinidad Sánchez, a los primos de Sánchez, a todo el mundo. Óyeme, aquello fue una conmoción. ¿Cuántas mujeres han fusilado en nuestras guerras civiles? Esa, y después ya... Las hermanas Mirabal. No la fusilaron, la simularon un accidente. Sí, simularon. Pero fusilada fue en la Revolución, Yolanda Guzmán. Guzmán. Esas dos, en toda nuestra historia, esas son las 2 mujeres fusiladas. Y la Mirabal, Trujillo simuló un accidente, que nadie creyó. Pero torturadas ha habido mucho, a muchas. Bueno, sí, pero también fusilada, tuvo la Juana Saltitopa,
que era de origen vegano, apellido evangelista. Lo que te quiero decir es que Duarte, eso lo afectó psicológicamente. Claro. Dos de sus más cercanos quedaron locos, Juan Isidro Pérez y su hermano Manuel. Murieron locos los dos. Pero Duarte cambió la personalidad, se alejó a Venezuela, regresó, en fin. Entonces, al borrar a Duarte de la historia, viene los 50 años, 1894. Meriño, que es el gran duartista, propone que se le haga una estatua a Duarte a los 50 años. Eso ya le iba a dar la categoría de padre de la patria. Sánchez tiene un hijo, Juan Francisco Sánchez, que dice, no, el padre de la patria es mi papá. Y Juan Francisco Sánchez era ministro de Lili, era un hombre influyente en la época. Su mamá murió y está en el pabellón de la patria, la mamá de él, la esposa de Sánchez. Entonces, él tenía mucha influencia. Bueno, eso llegó al escritorio de Lili, y Lili dice, no, yo no me meto en eso, eso se va para el Congreso. Pero Lili era muy admirador de Mella, porque él vio a Mella cuando él era jovencito en la fortaleza San Felipe y después lo vio en la Restauración. Además, Mella había escrito el manual de lucha guerrillera. Exacto. Entonces, por eso, en la primera decisión que hace el Congreso de Lili, meten a Mella. Que se hagan monumentos y cosas a Duarte, Sánchez y Mella. Pero Juan Francisco Sánchez dijo, pero ¿qué Mella del diablo? Yo no sé qué Mella, no me metan a Mella aquí. A los 10 días el Congreso vuelve y tira otro, que es solamente Duarte y Sánchez, que se le hagan estatuas y que se consideren iguales. Pero que en vida Sánchez nunca se consideró igual a Duarte, siempre lo vio como su jefe, su mentor, claro, nunca hubo igualdad, eso no era verdad. Bueno, Duarte se consideraba un alumno y un hijo de Duarte, y además Sánchez, pero el mismo Mella también. Sirvió en las conspiraciones internas y también cuando hubo los rebeldes, los llamados revolucionarios antiboyeristas. Ah, sí, Mella fue enviado por Duarte. Sí. Ellos todos obedecían a Duarte y estaban unidos alrededor de Duarte. Cuando Duarte no estaba, era que ellos se dividían y se peleaban. Pero con Duarte ahí, Duarte era el jefe. Pero déjame decirte los tres padres de la patria. Entonces, al fin y al cabo, no le hicieron estatua a Sánchez, ni se hizo nada. Lo único que siguió funcionando fue el comité que había hecho Meriño con Emiliano Tejera para que se hiciera la estatua a Duarte. Hicieron colectas populares, ellos, particulares, no era del gobierno. Y en el 1930 inauguraron la estatua, ahí está, en el Parque Duarte. 1930, 16 de julio, ya Trujillo era presidente, había saltado el poder. Lo invitaron a la ceremonia, no fue. Mandó, o fue Estrella Ureña y echó un discurso. Porque Trujillo lo que hizo fue que ensalzó a Santana, porque le convenía a él. O sea, en la época de Trujillo se hicieron dos cosas. Se promovieron los tres padres de la patria, con un Duarte que parece el papá de Sánchez y Mella. Y de ahí viene la diferencia. Exacto, entonces, y de otro lado, promover a Santana como la gran figura que rechazó a los haitianos y el que protegió y que como si fueran independentistas, pero entonces la anexión los acababa. Y exaltar al llamado Cid Negro también como un hombre guapo, pero no tenían que fue vencido. No tenían manera de explicar cómo Santana, si era tan patriota, anexó el país a España. Exacto. Ahí se caía todo. No concordaba nada. No. Pero eso es, entonces, en cuando Trujillo es que más fuerza se le da a los tres padres de la patria. Y a la figura de Santana. Entonces, ya en el centenario, entonces, exaltan las tres figuras. Sí, en el centenario, Trujillo 1944. Los lleva de la catedral donde estaban a la Puerta del Conde y después le hicieron su monumento ya en tiempo de Leonel. Esa es donde están ahora los restos. Muy bien. Pero que cuando tú examinas la historia, Sánchez y Mella siempre fueron discípulos, obedientes, seguidores de Duarte. Nunca se consideraron a su nivel. O sea, el país tiene un padre de la patria, que es Duarte. Y Sánchez y Mella son colaboradores. Ahora, sin Duarte, más vale que no hablemos de Sánchez y Mella. Porque si no estaba Duarte, ellos se dejaban dominar de las ideas
separatista Prevaleciente. de Santana y Correcto. Nos queda un segmento donde usted nos va a hablar de Somos Dominicanos por Duarte y profundizará sobre el particular, las principales conclusiones y reflexiones del tema con un mensaje que llegue a las generaciones actuales como fruto de su investigación y de su planteamiento. En breve entramos en la cuarta y última fase de este interesante programa, Momentos de la Historia, exaltando el papel de Duarte a lo largo de su existencia. En breve continuamos con el doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón. De hecho, doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, yo hice la introducción del tema que nos queda. Como son pocos minutos, yo no lo voy a repetir y ya usted, con la capacidad que tiene de síntesis, desarróllelo y termine con un mensaje para las generaciones actuales. Porque este ha sido un programa que llena, que satisface no solamente a los que técnicamente estamos trabajando, sino que llega al sentimiento del pueblo. Por más que se hable de Duarte, usted está diciendo aspectos que nunca se han enfocado con toda la sinceridad y la profundidad que se requiere. Así que abordemos la última fase de este programa. Fíjate, hay gente que dice, ¿y por qué Duarte puso República Dominicana? ¿Y por qué no solamente Dominicana? Bueno, porque estábamos rodeados de países con esclavos. Y la acusación que le hacían los opositores a Duarte era que íbamos a seguir con la esclavitud. Le ponían los colombianos, como lo llamaban los haitianos y los opositores, eran los colombianos, implicando que iba a haber esclavitud como había en Colombia, e implicando que no eran independentistas nada, sino que querían poner el país bajo tutela extranjera. Ese dato, somos República Dominicana, para enfatizar que no había esclavos, que no íbamos a tener esclavos. Eso fue tan importante que a principios del país, de Puerto Rico, se escaparon unos esclavos y cogieron para acá. Ahí, en marzo del 44, aquí eran libres y vinieron los dueños a pedirlo que se lo llevaran y se armó un rebú, porque no se lo dieron. No se lo dieron. Y se armó un rebú con los boricuas por eso, porque que allí no hay esclavos. Y se escaparon para acá. El bote fue de allá para acá. Eso fue así. Y era normal. También hubo aquí a principios del siglo pasado un auge económico, sobre todo en San Pedro y esos lados, que fue la llamada danza de los millones, que la travesía era de Puerto Rico para acá. Y ahí surgieron nuestros cocolos. Exacto, y también los cocolos, exacto. Y ahí surgieron los cocolos de esa migración que vino a trabajar. De esa islita, exacto, que hablaban inglés. Fíjate, entonces, la otra cosa importante con Duarte, ¿por qué Duarte no cogió la presidencia? Bueno, porque él no quería que hubiera presidente si no hubiera una constitución ya aceptada. Porque él decía, él vio cómo fue la cosa en Estados Unidos. La constitución primero, y eso cogió en Estados Unidos 8 años para hacerla, y después el presidente. Duarte dice, si hay presidente y no hay constitución, cuando se haga la constitución el presidente va a querer influir. Tiene que haber constitución ya. Y el presidente jurar que la va a aceptar y que la va a hacer cumplir. Efectivamente, Santana lo hace presidente por aclamación, hace la constitución. Una constitución muy democrática, siguiendo la normativa de Duarte. Sí, pero entonces le quitó el capítulo que hablaba de eso, es decir, rodeó el Congreso y lo desautorizó. Ahí es que voy. Hace una constitución muy bonita, como la de Cádiz de 1812, como la de Estados Unidos, como la de la Revolución Francesa, y se la llevan a Santana para que la firme. A Santana, que ya era presidente por aclamación. Dijo, ¿qué? ¿Y qué es eso? Espérate, falta algo ahí. Le agregó el artículo 210. Mientras dure la guerra, yo hago aquí lo que me da la gana. Se acabó. Te lo resumí el artículo. Después Trujillo lo aplicó el después Trujillo hizo todas las constituciones que quiso, pero el 210 anuló todas las libertades de los primeros 209.
Y eso es lo que Duarte no quería evitar. Y no se ha respetado nunca la Constitución después de eso aquí. Hemos tenido, ¿qué hemos tenido? 38, 39. Cada presidente hace la suya. Baez hizo la suya, Lili hizo la suya, Vázquez, todo el mundo hace Trujillo. la suya. Trujillo hizo varias. Como tuvo tanto tiempo, él la cambiaba. Y cuando vos estableces una constitución, no, entonces lo tumbaron a él con toda constitución. Y una invasión para impedir esa constitución. Entonces Balaguer toma la del 66, la del 62, la aplica en el 66 hasta el año 2010, cuando verdaderamente se hace un cambio constitucional, que también hay aspectos que quieren cambiarse. Lo que te quiero decir es que no se ha respetado la Constitución. Exacto. ¿No? Entonces, si no se respeta la Constitución, ¿cuál es la base de la vida política? La ley de leyes. Esa es la Constitución. Entonces, por eso hemos tenido tantas revoluciones y tantas cosas que Duarte no quiso evitar eso. Sí. Y por eso él no aceptó la presidencia por aclamación, que tenía que haber una Constitución primero y después el presidente jurar cumplirla y hacerla cumplir. Eso condujo a que Duarte no pudiera ser presidente jamás, porque tuvo exacto. Jamás. Yo quiero que usted le deje un mensaje, porque finalmente, mire, Duarte es una vida ejemplar de patriotismo, de desinterés, de altruismo. Nosotros tenemos una persona que nos guíe en la vida política, que Duarte fue, en la República Dominicana fue la primera democracia de todo alrededor, donde todo el mundo era igual, blanco, y Duarte hizo una poesía sobre eso. Moreno, blanco, cobrizo, todos iguales. La primera, porque en Haití los negros eran los únicos que tenían derecho. Y en los otros países alrededor de nosotros eran esclavos. Entonces, Duarte no. Esta fue la primera república donde todos teníamos los mismos derechos. Porque Duarte así lo quiso y luchó por eso. Lo concibió. Y luchó por eso y lo logró. Aunque no se quedó de presidente, pero ese principio que él estableció tuvieron que respetarlo. Y eso es otra cosa que tenemos que tener presente. La vida política dominicana se está asentando ahora en las bases constitucionales. A mí me dio mucho gusto ver ese cambio de gobierno de un partido a otro de forma pacífica, ahora que ocurrió hace poco. Porque yo digo que nosotros tenemos países vecinos que tienen mejor sistema de salud, que tienen mejor sistema educativo y calle más segura. Pero no pueden hacer lo que hicimos nosotros, cambiar de gobierno y de partido. Y lo otro que usted ha dicho es relativo, porque ahora usted ve, Estados Unidos es el ejemplo de democracia y Trump dice que va a alargar Trump la quiere acabar. Se quiere quedar a toda cosa. Exactamente. Sí, pero fíjate, nosotros tenemos libertad y eso tenemos que mantenerlo. Y eso ha costado mucha sangre, doctor. Aunque tengamos desigualdades, se están mejorando y tomará su tiempo, pero la libertad no puede perecer. Creo que la libertad y es Duarte el que nos las enseñó. Y la libertad es el principio de progreso y de avance de los pueblos. Yo me siento sumamente orgulloso, lo felicito por su exposición. El contenido de este libro debe estar al alcance de la población. ¿Dónde podemos conseguirlo, doctor? Bueno, en las librerías está distribuyéndose. Todavía no está muy disponible. Profuso. Pero está ya en las principales librerías del país. Y en el Duartiano lo vamos a ver qué hacemos. Hace una promoción adecuada que llegue a la población. Sí. Estamos a su disposición para difundirlo. Bueno, gracias. Y yo espero que usted nos visite. Este programa es mucho, tú no me invitas a mí. Invítame con más frecuencia. Yo le saqué 4 con estas 5 invitaciones, pero usted se merece porque usted aporta mucho y será siempre un invitado de honor. Gracias. De este programa. Gracias. Me siento orgulloso de su participación y a todos ustedes muchas gracias por permitirnos ofrecerle un programa de calidad con un invitado tan extraordinario como el doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, quien es un investigador, un historiador, un duartiano a capa, de capa cabal y al mismo tiempo es un médico, un director médico, un pediatra, un investigador de la ciencia. Así es que
para todos, hasta una próxima entrega de Momentos de la Historia en este su canal 4, RD. Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Presentaron